Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Tiempo seco en Bogotá. Un gusto saludarlos en este día jueves. Hoy terminan las sesiones parlamentarias, en donde anoche quedó hundida definitivamente la reforma a la educación. Y anuncia tarde la ministra Aurora Vergara que el gobierno va a volver a presentar el proyecto en la siguiente legislatura, un proyecto que tal vez tendrá que tener el visto bueno de FECODE, el gremio, el sindicato de los maestros, que logró esta semana demostrar su capacidad de movilización, su poder, su influencia, y es el gran ganador de este capítulo, que es una gran paradoja. FECODE, que dice defender el modelo público de educación, termina hundiendo, tumbando el proyecto de esta ley que era estatutaria y que establecía la educación como un derecho. Todo porque no le gustaba que la evaluación de los maestros estuviera atada a la evaluación de los alumnos, de los estudiantes, o porque no le gustaba que hubiese ayuda a la educación privada a través de bonos, que pasa en muchos países del mundo, o porque tenía desacuerdos con el modelo de educación preescolar que proponía el proyecto. Así que ante la mirada del gobierno, pues que lo dejó hundir, se hunde la reforma a la educación. Y se hunde no solo el proyecto a la educación, sino que también está terminando casi simultáneamente un muy turbulento semestre en el que los profesores y la educación pública son al mismo tiempo los grandes perdedores. A la ministra Vergara se le juntó este semestre todo lo malo que podía pasar. Es posible que esté en sus últimos días como ministra. Todo alrededor de la elección del rector de la Universidad Nacional. Ella, que ayudó en la aprobación del método, que estuvo en la sesión en la cual fue elegido, al final termina creando el caos, un caos que sigue hoy. El paro en la Universidad Nacional no termina, está cumpliendo 3 meses. Hay paro todavía hoy de FECODE. Los maestros, los profesores siguen, en teoría, en suspensión de clases, a pesar de que se hundió anoche la reforma educativa. Si vuelven a las clases, lo van a anunciar hoy a las 8:30. Pero como si fuera poco, la mala hora del sector educativo, está el muy mal modelo de salud para los profesores, eso del FOMAC, de Fiduprevisora, y fuera de todo, la cereza en el pastel son los malos resultados en las pruebas PISA. Así que es una racha mala para la ministra, mala para el gobierno, en estos días en los que el presidente Petro está pensando en cambios en su gabinete. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy la Cámara de Representantes y el Senado debaten cosas relativamente irrelevantes, salvo el cupo de endeudamiento, el de $17.000 millones, que es lo más grande que queda, importantísimo para la economía, de lo cual dependerá si caemos o no en el famoso default, quiere decir incumplimiento de las obligaciones con los bancos. No cumplir con las obligaciones significaría la catástrofe para la economía colombiana. Lo de ayer en el Congreso, hundida la reforma educativa, fueron ponencias relativamente menores para crear, por ejemplo, ecominas o para unificar el impuesto predial, todo en trámite parlamentario que está comenzando nada definitivo. En general, en el final de esta legislatura, está perdiendo el pulso el gobierno, aprobada la reforma pensional con cuestionamientos. Los debates de ayer fueron inocuos. Ni siquiera el ministro de Defensa, Iván Velázquez, asistió al debate de control político, mandó a su viceministro. Por ahora se salvan, aprobados en primer debate, la creación de Ecominerales, que es una empresa estatal minera impulsada por el Ministerio de Minas, y el proyecto que le pone techo o cobros máximos al impuesto predial. Ahora la expectativa es saber si el gobierno citará a sesiones extraordinarias para sacar adelante algunos temas. El senador Name, que está terminando su periodo como presidente del Senado, contó que no habla con el presidente Petro desde hace un año, intentando crear una distancia con el gobierno, el que terminó metido en el escándalo de corrupción también de este semestre. Hablando de orden público, el presidente Petro dice que las nuevas violencias están derivadas de que el gobierno anterior hizo trizas el acuerdo con las FARC. Sigue siendo su teoría, en medio de enfrentamientos y en medio de problemas difíciles que tendría que enfrentar su gobierno. Hay enfrentamientos en Robles, que es zona rural de Jamundí. La policía fue atacada por disidentes de las FARC y la población volvió a quedar allí por enésima vez en la mitad de ese ataque. El presidente Petro habla de la crisis, culpa al gobierno anterior, pero al tiempo propone, dice que esta es su obsesión, que el acuerdo está hecho trizas y que hay que ponerle
temas en lo que él llama un derecho prioritario. Ya les voy a contar qué quiere decir esa declaración, hablando del PEDET, hablando de las zonas afectadas por el conflicto, que están desfinanciadas en cerca de 80 billones de pesos. Dice el presidente que prefirieron usar autopistas 4G en una nueva pelea con las carreteras de Antioquia. Ante este panorama, 2 gobernadores le hacen reclamos al presidente. Desde el Meta le piden que su región levante el cese al fuego que tienen pactadas allí con disidencias de las FARC, las de alias Iván Mordisco, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anuncia que no va hoy a la instalación de la mesa de diálogo con los disidentes, que se va a realizar en Yarumal. Dice que él no va a prestarse para negociar con los que siguen delinquiendo, una especie de rebelión en Meta y en el departamento de Antioquia. Y les contaré en segundos de la explicación que hace el canciller Luis Gilberto Murillo sobre los niños de Palestina que van a venir al Hospital Militar de Bogotá. Dice el canciller que van a ser entre 35 y 50 niños que vienen a través de Egipto, que necesitan atención médica porque quedaron heridos, salieron de la Franja de Gaza, los van a traer con sus familias, será por 6 meses, luego los regresarán a su país. Esta mañana, hablando de la guerra en el Medio Oriente, el primer ministro Netanyahu enfrenta la rebelión de su ejército. Ya no solo marchas en las calles, la lejanía de Estados Unidos, sino ahora también el propio ejército tomando distancia de la posición extrema de Netanyahu, que se quedó sin quien lo defienda. Bienvenidos, hoy es día de fútbol, comienza la Copa América, así que es un día que huele diferente. Es el día de los refugiados, pero para nosotros es día de fútbol. Les tendremos información en segundos desde Atlanta, en donde a las 7 de la noche se da el primer toque, partido Argentina-Canadá, y el de Colombia vendrá el lunes de la semana entrante. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No hemos logrado consensos, por lo que no la tenemos en este momento en el orden del día. La reforma a la educación se hundió en el Congreso de la República. Al final, el rompimiento del acuerdo en la Comisión Primera y la radicación de 3 ponencias, sumado a las presiones de FECODE, llevaron a que el proyecto no se agendara y quedara por falta de tiempos sin posibilidad de ser debatido. La ministra de Educación, Aurora Vergara. Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas. Desde el Ministerio de Educación Nacional abriremos los escenarios de diálogo social que sean necesarios. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Lo que se esperaba es que nosotros como bancada de gobierno pasáramos por encima de los reclamos que están en las calles, que no escucháramos al movimiento por la educación y que básicamente hiciéramos un acuerdo a puerta cerrada. El senador por la oposición, David Luna. El presidente Petro terminó cediendo ante las presiones de un sindicato que financió su campaña a la presidencia, lo cual deja mucho que desear. Se espera que hoy jueves sobre las 8:30 de la mañana FECODE anuncie el levantamiento del paro nacional. Lo celebra Sandra Jaimes, docente y senadora del Pacto Histórico. Maestros y maestras, lo hemos logrado. La lucha sirve, el magisterio vive y la educación como derecho fundamental y los derechos del magisterio colombiano han sido salvaguardados. Es confirmado, el proyecto de ley estatutario se ha hundido por trámite en el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro aseguró que el acuerdo de paz firmado en el año 2016 se encuentra actualmente hecho trizas. Esto a raíz de malas gestiones de gobiernos pasados. Bueno, el acuerdo de paz está hecho trizas. Esa es la realidad. El acuerdo de paz lo hicieron trizas. Y por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, sino de ver qué hacemos hacia adelante. El Ministerio de Cultura salió a aclarar que el sombrero de Carlos Pizarro León Gómez no constituía como tal un bien de interés cultural, sino un reconocimiento del patrimonio cultural. Se trata de un tecnicismo que generó confusión en la opinión pública. Lo explica el ministro de Cultura, Juan David Correa. ¿Qué se inicia ahora? Un proceso para una declaratoria de bien de interés cultural que tiene que pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio. El secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, pidió ser escuchado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según él, para proporcionarle a la Corte elementos de contexto para que el Alto Tribunal siga avanzando en las investigaciones del caso de corrupción de gestión del riesgo. Encontramos contratos donde hay una vinculación, un beneficio, agradecimientos públicos que hay de alcaldes electos que mencionan a personas que hoy están vinculadas, mencionadas en algunos apartados, que la propia Secretaría de Transparencia ha puesto en conocimiento en otras denuncias. Tras culminar su primer día
interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, Sneider Pinilla, uno de los principales testigos en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aseguró que no se va a oponer a una medida de aseguramiento una vez se realice la imputación y que va a entregar todos los bienes que habrían sido adquiridos con dineros de la entidad. Voy a seguir en pro de poder seguir contando toda la verdad al país. Es una situación muy compleja porque estaré privado de mi libertad, no me voy a escapar, voy a colocar la cara. Son 24.000 millones de pesos los que está pagando ya la alcaldía de Sincelejo en Sucre por un contrato que blinda con seguridad privada, según el alcalde Yair Acuña, distintas partes del municipio, donde no puede llegar la policía por falta de capacidad. El alcalde de Sincelejo. Por norma internacional debe ser un policía por cada 300 habitantes. Nosotros en Sincelejo tenemos un policía por cada 150 habitantes. Es decir, no nos alcanza el pie de fuerza. Sobre esto, el ministro de Defensa, Iván Velasco, ordenó desmontar este frente, asegurando que se estaría volviendo a las épocas del paramilitarismo. El general William Salamanca, director de la Policía Nacional. Ya el señor ministro de Defensa Nacional impartió las instrucciones. Se desplaza a Sincelejo el propio subdirector general de la Policía para personarse de la instrucción del ministro de Defensa. La fiscal general Luisa Adriana Camargo confirmó que la entidad evalúa aplicar principios de oportunidad para implicados en hechos de violencia contra la mujer. Lo anterior, según ella, para evitar que agresiones leves escalen y terminen siendo feminicidios. Que la primera hipótesis de trabajo de esa investigación de su muerte violenta sea el feminicidio, independientemente de que no tengamos indicio de que haya allí un feminicidio. Pero nosotros necesitamos que nuestros investigadores consideren esa hipótesis y la tengan en el radar. El Tribunal Superior de Bogotá condenó al general en retiro Iván Ramírez a 31 años de cárcel por la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 Irma Franco durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Jorge Franco es hermano de Irma. Es una penalización que se va a aplicar y más cuando no colaboran para decir la verdad y para saber dónde escondieron lo que hicieron con los restos de Irma. Por eso toca admitir la pena. La respuesta por parte del gobierno de Antioquia es no. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que no va a asistir a la reunión encabezada por el alto comisionado Tipatiño y las disidencias de las FARC en Yarumal por falta de voluntad de paz. La gobernación confirmó que el ELN tampoco cumplió los acuerdos y secuestró en las últimas horas a 2 hombres en el norte de Antioquia. Oiga, muchacho, el Robles. En las últimas horas fue atacada con ráfagas de fusil la subestación del corregimiento de Robles en el municipio de Jamundí por hombres armados. Según las autoridades, un uniformado resultó lesionado en una de sus extremidades. Cayó en la estación, Este Jamundí era un pueblo muy tranquilo, pero ahora en estos momentos está invivible. El gobierno planea traer al país niños palestinos víctimas de la guerra en Gaza, quienes tienen mutilaciones y están en Egipto. Los niños serán atendidos en el hospital militar. El anuncio lo hace el canciller Luis Gilberto Murillo. Que puedan venir con sus acompañantes familiares por un periodo de hasta 6 meses y regresar después a Egipto. Yo tuve la oportunidad de hablar ya el tema tanto con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, como con el de Jordania. Más de 16.000 personas en 5 barrios de Engativá, en Bogotá, amanecieron sin agua por cuenta de un grave daño en la tubería. Se espera que a las 2 de la tarde comience a restablecerse el servicio. Entre tanto, el Acueducto de Bogotá confirmó que durante los próximos 15 días habrá cambios en el color del agua por cuenta de las medidas que se están tomando para mantener un buen nivel en los embalses que surten a la ciudad. El último reporte de las autoridades arrojó que el incendio en Nuevo México estaba contenido en un 0%. Al menos una persona falleció y 8.000 tuvieron que ser evacuadas de la pequeña villa de Ruidoso, luego de que unas 1.400 estructuras quedaran totalmente consumidas por las llamas. Una serie de incendios forestales que ya han consumido unas 8.000 hectáreas allí en Nuevo México y que se producen en momentos en los que una ola de calor afecta a unas 75 millones de personas en Estados Unidos, con temperaturas en promedio por encima de los 32 grados Celsius. Por ejemplo, en Phoenix, Arizona, hoy se espera que se lleguen a los 44 grados Celsius. El ejército de Israel contradice a Benjamín Netanyahu y dice públicamente que Hamás no puede ser derrotado solo por la fuerza militar, que se necesita un acuerdo político tanto para construir otra alternativa de gobierno en Gaza como para liberar los rehenes. Ya se habla abiertamente de una grieta abierta entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Netanyahu.
Sobre las 7 de la noche, la Copa América prende motores en los Estados Unidos. Argentina parte como favorita enfrentando a Canadá y Messi sería titular. El show central está a cargo del colombiano Fate en la inauguración que pretende ser por todo lo alto en el estadio Mercedes-Benz aquí en Atlanta, Georgia, donde más de 50,000 espectadores esperan presenciar la apertura de la edición número 48 del certamen de selecciones más importante de América. Usted podrá escuchar la transmisión en Blue Radio desde las 6:15 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio.